¿Alguna vez te has preguntado qué sucede después de nuestro último respiro? Esa pregunta ha estado en la mente de la humanidad desde siempre. ¿Qué pasa con nosotros cuando nuestro cuerpo deja de funcionar? ¿Se acaba todo? ¿O hay algo más? Hoy vamos a profundizar en esta pregunta desde todos los ángulos, comparando experiencias cercanas a la muerte, mediumnidad y reencarnación, respaldados con los estudios científicos más relevantes y testimonios impactantes. También veremos las teorías escépticas que intentan explicar estos fenómenos. Te mostraremos todo, lo creíble, lo extraño y hasta lo cuestionable. Así que ponte cómodo, porque nosotros comparamos y tú decides. Arranquemos con las experiencias cercanas a la muerte, o ECM, también conocidas como NED por sus siglas en inglés. Imagina que estás al borde de la muerte y de pronto te encuentras fuera de tu cuerpo, viendo lo que sucede a tu alrededor desde una perspectiva diferente. Personas que han estado clínicamente muertas y luego revividas describen haber visto y oído cosas que, en teoría, no deberían haber podido percibir. Estos relatos suelen incluir visiones de túneles de luz, seres queridos fallecidos o incluso paisajes pacíficos y luminosos. La ciencia no ha ignorado estas experiencias. Uno de los estudios más influyentes sobre el tema es el AWARE, dirigido por el Dr. Sam Parnia, un renombrado investigador y médico de cuidados intensivos en la Universidad de Nueva York. Su equipo analizó cientos de casos de paro cardíaco en hospitales, documentando que algunos pacientes revividos describieron detalles específicos de lo que ocurría en la habitación durante su reanimación. Estos detalles incluyen la apariencia de instrumentos médicos y las conversaciones entre el personal médico. Algunos pacientes pudieron relatar con precisión eventos que sucedieron cuando su actividad cerebral era mínima o incluso nula. Y aquí viene lo que deja pensando hasta a los más escépticos. Algunos de estos relatos han sido corroborados por el personal médico, quienes aseguran que los detalles que los pacientes describieron no son algo que podrían haber conocido por medios convencionales. Uno de los casos más conocidos es el de Pam Reynolds, una mujer que, durante una cirugía cerebral compleja, experimentó una ECM. A pesar de que su cerebro estaba clínicamente inactivo, describió con precisión instrumentos específicos y conversaciones en la sala de operaciones. Cuando el equipo médico escuchó esos detalles, quedaron perplejos. Pero aquí está lo realmente sorprendente. ¿Cómo podían saber todo esto? La ciencia exige pruebas controladas y replicables, pero estos testimonios parecen difíciles de ignorar. ¿Pueden miles de personas estar equivocadas o experimentando exactamente lo mismo por coincidencia? Este tipo de relatos se repiten en diferentes países, contextos culturales y situaciones de vida, lo que hace que para muchos sea difícil de explicar solo como una experiencia psicológica. Y aunque estos casos no son prueba científica, la acumulación de estas experiencias genera una evidencia social que desafía nuestra comprensión tradicional de la conciencia y la vida. Pasemos ahora a la mediumnidad. Este tema es conocido y altamente polémico. Aquí estamos hablando de médiums como James Van Praagh, Tyler Henry y Teresa Caputo, quienes aseguran tener la habilidad de comunicarse con personas fallecidas. ¿Serán una conexión real con el más allá? ¿O es solo un espectáculo para aprovecharse de las personas? Tyler Henry, por ejemplo, es conocido como el medium de Hollywood y ha realizado lecturas a varias celebridades. En una sesión, describió a Jamie Presley, la famosa actriz, detalles específicos sobre un anillo de su abuela, algo que, en teoría, no podría haber sabido. Y Henry no es el único. James Van Praagh ha impresionado a numerosas familias con afirmaciones específicas, asegurando revelar detalles que solo el ser querido fallecido podría haber conocido. Sin embargo, aquí es donde los escépticos intervienen. Los críticos y algunos psicólogos argumentan que muchos médiums se apoyan en algo llamado lectura en frío, una técnica psicológica en la que se lanzan afirmaciones amplias y luego se observa la reacción de la persona para ajustar y dirigir la narrativa. Básicamente, es un juego de probabilidades o de manipulación. Además, en los programas de televisión como Hollywood Medium o Long Island Medium,
Los escépticos sostienen que la producción podría recopilar información sobre los participantes previamente, dejándonos con la duda de cuánto hay de verdad y cuánto de espectáculo. Pero aquí viene la parte difícil de explicar. Si se tratara solo de técnicas como la lectura en frío, ¿por qué tantas personas aseguran haber recibido detalles precisos que dicen nadie más conocía? Es cierto que los escépticos argumentan que los médiums usan el lenguaje corporal, la apariencia y otros factores para construir historias convincentes. Pero entonces, ¿cómo explican los detalles que los participantes afirman que solo su ser querido fallecido podía conocer? Aquí es donde la mediumnidad genera dudas tanto entre creyentes como entre escépticos. Y si hablar con los muertos no fuera lo suficientemente intrigante, aquí viene algo más, la reencarnación. Imagina que un niño te cuenta detalles específicos de una vida pasada, incluyendo nombres, lugares y eventos que no debería conocer. ¿Podría la conciencia realmente renacer en otro cuerpo? Aquí es donde entra en escena el Dr. Ian Stevenson, un renombrado psiquiatra que dedicó su vida a investigar estos casos. Stevenson documentó más de 2.500 casos de niños que aseguraban recordar vidas pasadas. Uno de los casos más conocidos es el de James Leininger, un niño que desde muy pequeño comenzó a tener pesadillas sobre un accidente aéreo en la Segunda Guerra Mundial. James hablaba de detalles específicos de un piloto llamado James Houston, fallecido en combate. Cuando sus padres investigaron, encontraron que todo lo que decía coincidía con la vida y muerte de Houston. Otros estudios recientes han continuado el trabajo de Stevenson, como el del Dr. Jim Tucker, psiquiatra en la Universidad de Virginia, quien ha seguido investigando en el campo de la reencarnación y la memoria de vidas pasadas en niños. Tucker ha recopilado historias similares, como el caso de un niño en la India que recordaba la vida de un hombre fallecido y fue capaz de identificar su antigua familia y detalles específicos de su vida pasada. Los escépticos, por supuesto, argumentan que estos casos podrían ser producto de la sugestión o de influencias familiares. Dicen que los niños pueden estar expuestos a información sin darse cuenta, lo que luego les permite construir historias sobre vidas pasadas. Sin embargo, cuando los investigadores analizan los casos, encuentran detalles específicos y verificables que no parecen tener explicación. ¿Puede ser solo una casualidad o hay algo más profundo detrás de estos relatos? Aquí viene la parte que muchos no esperaban. Estos fenómenos no solo impactan a los pacientes. Médicos y cirujanos también han cambiado su forma de ver la vida después de escuchar o ser testigos de experiencias inexplicables en sus pacientes. Tomemos el caso del Dr. Bruce Greyson, psiquiatra y uno de los principales investigadores en el campo de la CCM. Greyson ha documentado numerosos casos en los que los pacientes, incluso estando profundamente anestesiados, pudieron recordar detalles específicos de su entorno durante cirugías. Greyson asegura que estos relatos no pueden ser explicados solo por procesos cerebrales conocidos, y esto le llevó a explorar más a fondo la relación entre conciencia y cuerpo físico. Otro caso interesante es el del Dr. Manuel Sanz Segarra, un cirujano español y ex jefe del Servicio de Cirugía General en el Hospital Universitario de Bellvitge en Barcelona. Sanz Segarra escuchó múltiples relatos de pacientes que, tras reanimación, recordaban detalles exactos de lo que sucedía a su alrededor mientras estaban clínicamente muertos. Estos testimonios lo llevaron a cuestionarse sobre la naturaleza de la conciencia y la posibilidad de vida después de la muerte. Sanz Segarra finalmente escribió un libro titulado La supraconciencia existe, en el que defiende la realidad de las SM y su significado profundo. Y no solo eso, algunos de estos médicos han adoptado una práctica médica más empática y holística. Consideran ahora no solo el aspecto físico del paciente, sino también su bienestar emocional y espiritual, un enfoque que resulta especialmente importante en casos críticos o terminales. Pero ahora la pregunta del millón: ¿qué tan creíble es todo esto? La ciencia, claro, necesita condiciones controladas para aceptar algo como verdadero, pero la acumulación de testimonios y el patrón de experiencias compartidas son algo que muchos no consideran fácil de ignorar.
Aquí en Compara y Decide llevamos este dilema a ChatGPT para ver su conclusión después de analizar todo el material. Le preguntamos, ¿qué tan convencido estarías de 1 a 100 sobre la existencia de vida después de la muerte? Y después de revisar toda la evidencia que hemos recopilado en este video, su respuesta fue 60 sobre 100. ¿Por qué 60? Porque aunque reconoce que aún faltan pruebas científicas controladas, considera que el peso de los testimonios anecdóticos es difícil de ignorar. La evidencia social y el volumen de relatos, para muchos, ya representan un indicio de que algo ocurre más allá de la vida física, algo que aún no comprendemos completamente. En última instancia, ChatGPT coincide en que la ciencia no tiene todas las respuestas, pero plantea que estos testimonios podrían estar señalando hacia una verdad más profunda y compleja sobre nuestra conciencia, una verdad que aún nos queda por descubrir. Quizás solo se necesite una sola historia auténtica para abrir la puerta a la posibilidad de algo más allá. Entonces, ¿qué significa todo esto? La ciencia y la espiritualidad han sido caminos distintos, pero ¿y si ambos estuvieran buscando lo mismo desde perspectivas diferentes? Tal vez, estos fenómenos están invitándonos a ver que el misterio de la vida y la conciencia es mucho más complejo de lo que pensamos. La curiosidad y la mente abierta son las herramientas más poderosas que tenemos para descubrirlo. Porque al final, el verdadero viaje es entender lo que significa estar vivos. ¿Qué piensas tú? ¿Crees en la vida después de la muerte? ¿O crees que estas experiencias tienen explicaciones científicas aún por descubrir? Si te ha gustado este video, suscríbete para más comparaciones de salud, bienestar y estilo de vida. Recuerda, nosotros comparamos, tú decides.